Buenos días, representantes de medios de comunicación, panelistas, invitados y miembros de la comunidad CETIS. Bienvenidos al webinar Elecciones 2024, transformando México a través de ciudadanía democrática. Este año nuestro país se prepara para vivir una jornada electoral histórica en la que se elegirá al próximo presidente de la República, además de senadores, diputados federales, 9 gobernaturas, congresos locales y más de 1,500 alcaldías. En CETIS Universidad nos hemos comprometido en impulsar la participación de nuestra comunidad en este proceso a través de la iniciativa Ciudadanía Democrática. Y es que la participación ciudadana es un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad justa, libre y democrática, donde los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos van de la mano en la construcción de un mundo mejor para todos. Damos la bienvenida a nuestros panelistas invitados. Voy a presentar en primer lugar a María del Carmen Echeverría del Valle. Ella es directora académica de CETIS Universidad Campus Mexicali. Es directora, así como docente de ética y valores empresariales en la maestría en Administración de Negocios en CETIS Graduate School of Business. Cuenta con un doctorado en Historia del Pensamiento por la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y cuenta con diversas publicaciones en revistas sobre ciudadanía, civilidad y valores. Bienvenida, María del Carmen. Está también con nosotros Ciro Murayama Rendón. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue consejero electoral, fundador del Instituto Nacional Electoral entre abril de 2014 y abril de 2023. Es profesor titular nivel A, definitivo de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM y profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Es autor, entre otros libros, de La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, por Cal y Arena, el 2019, y coautor de La democracia no se toca con Lorenzo Córdoba, de Editorial Planeta, en el 2023. Actualmente escribe todos los miércoles la columna Economía Política en el diario El Financiero. Bienvenido, Ciro. Y también nos acompaña Virgilio Muñoz Alberich. Él es coordinador de comunicación y alineamiento creativo de Meveo, especialista en transformar la voz pública de organizaciones y líderes acorde con el cambio social para el cumplimiento de objetivos sustantivos. Como consultor, diseña estrategias de comunicación para proyectos de impacto nacional e internacional que han aportado soluciones únicas en momentos críticos a instituciones, empresas y cámaras. Fue jefe de la Unidad de Vocería, Análisis Político y Medios Internacionales de la Presidencia de la República. Ha impartido seminarios y diplomados de comunicación estratégica en el TEC de Monterrey, la UNAM y el Centro de Estudios Superiores Navales, además de haber sido investigador visitante en Columbia University y en la Universidad de California, San Diego. Sus análisis han sido publicados en los principales medios nacionales. Es maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, licenciado en Ciencia Política por el ITAM, así como reconocido en el programa de visitantes líderes internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Gracias a nuestros panelistas invitados, estamos a 10 días de la jornada electoral y la participación de los jóvenes, como todos sabemos, es fundamental para este proceso. ¿Cómo incentivar su participación? ¿Qué frena su interés en la vida política? Para iniciar, me gustaría escuchar a nuestros panelistas con un planteamiento inicial sobre el contexto de la juventud y su participación en el proceso electoral. Para esto, cada uno de ellos tendrá 5 minutos y vamos a arrancar con María del Carmen. Adelante, María del Carmen. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que me parece de suma importancia y trascendente en estos momentos, sobre todo para hablarles a los jóvenes. CETIS tenemos por estos semestres un slogan que dice cambio yo y cambia el mundo. Y eso nos habla de la importancia que tiene cada uno como persona y como individuo y el impacto que puede hacer después en sus círculos más cercanos y más extensos. Y yo parto de 3 premisas. Nadie ama lo que no conoce, nadie aprecia lo que no entiende y nadie se involucra en lo que no considera que es parte de.
Dicho lo anterior, me gustaría centrar mi exposición en una pregunta dirigida a los jóvenes y a los no tan jóvenes. ¿Qué México quiero? Y ese México que quiere, eh, el que yo quiero, me remite a otra buena cantidad de preguntas, porque me tendría yo que poner a definir qué es este México al que yo aspiro, al que a mí me encantaría tener como país. Y finalmente, el término que puede englobar este México que quiero es un México en el que todos vivimos en civilidad. Y este término que pareciera tan sencillo y a veces poco definido en lo particular o concretamente para todos nosotros, yo lo resumiría en cuatro valores principalmente para vivir realmente una civilidad. Partimos de la identidad y el sentido de pertenencia. Cuando yo hago esta pregunta de que qué México queremos y nadie ama lo que no conoce, bueno, tendríamos que partir de quiénes somos cada uno de nosotros, qué es lo que nos identifica a cada uno de nosotros como mexicanos y qué nos hace sentir parte de este México. Si no tengo yo ese sentido de identidad y ese sentido de pertenencia, desde lo más íntimo que puede ser mi familia y lo más amplio, después es el ámbito de las escuelas, donde los jóvenes empiezan realmente a partir de preescolar y hasta licenciaturas y posgrado, estos círculos de su escuela les van dando ese sentido de pertenencia, esa identidad de quiénes son y cómo se han ido formando. Si esto lo podemos recoger desde la infancia y pasando por la niñez y la juventud, cuando llegan a su vida adulta, cuando adquieren esta credencial que los identifica ya no nada más en un registro civil como un mexicano, sino que les da una carta de identidad ciudadana para ejercer una de sus primeras obligaciones y responsabilidades, que es ir a la urna y votar. Si estos jóvenes, igual que nosotros adultos, tenemos ese sentido de identidad y de pertenencia, evidentemente que nos llama inmediatamente a esta responsabilidad y a cumplir con esta obligación. Esta identidad, si no la iniciamos por la parte personal, después nos es muy difícil adquirir ese sentido de pertenencia en una colectividad porque nos sentiríamos un poco perdidos. El siguiente elemento que yo buscaría platicar y tener más claro es conocer y obedecer la ley. Y me repito otra vez que el que no conoce las cosas, el que no aprecia, es porque no sabe de qué está hablando. Necesitamos conocer la ley, apreciar la ley y entonces obedecer la ley. Nos es muy difícil tener ese sentido de cultura de la legalidad cuando no sabemos este enorme cuerpo que tiene en México de normas y de leyes. Si no las conocemos, evidentemente nos es muy difícil apreciarlas y obedecerlas. Y es esencial en la civilidad obedecer la ley, porque legalmente es lo que nos da esta posibilidad de armonía, de convivencia, cuando todos tenemos la misma intencionalidad de vivir en orden, y ese orden pues nos los da la ley. Un tercer elemento sería el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos. Y en esto también me parece importante que un poco se nos ha olvidado o hemos dejado de practicarlo, no nada más los adultos, y si los adultos no lo hemos hecho, evidentemente, si no lo sabemos hacer, imposible de podérselo enseñar o formar a los jóvenes y a los niños en esto, que es el diálogo. El diálogo inicia por saber escuchar, más que por saber hablar. Y cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en esta intención de comunicarnos o de establecer un diálogo, que la otra persona, cuando nos está compartiendo sus ideas o su manera de pensar, nosotros ya internamente estamos elaborando una respuesta o ya estamos predispuestos a contestarle sí, no, no estoy de acuerdo y por qué. Entonces, esa actitud que aparentemente debería de ser pasiva, pero pasiva activa, de estar escuchando al otro,
es tener esa posibilidad de entender qué nos quiere decir. A mí cuando me dicen es que ponte en los zapatos del otro, bueno, pues es que me es muy difícil, sobre todo por la edad que tengo, ponerme en los zapatos de un joven, pero finalmente ya fui joven. Entonces, ni al joven le puedo pedir ponte en mis zapatos, ni yo le puedo pedir a él, ni le puedo ofrecer que me va a poner en sus zapatos. Pero esa actitud de te voy a escuchar antes de yo empezar a elaborar una respuesta, me parece importantísimo. Y eso nos da la posibilidad, si podemos establecer un diálogo, nos da la posibilidad después de deliberar, y la deliberación puede ser en un principio personal, íntima, individual, pero una deliberación que no se lleva después a cabo con otros, pues no nos lleva mucho porque entonces no llegamos a acuerdos. Y el último es este acuerdo por el bien común. Y el bien común se llama México. Si nosotros perdemos de vista que este México que queremos, que todos queremos ese buen México hecho por buenos ciudadanos, si perdemos de vista que ese es nuestro bien común, no llegamos a eso. Y el joven, eh, bueno, todos los días tengo mucha correlación y mucha convivencia con jóvenes desde la preparatoria hasta los de posgrado. Me consta que sí quieren un México en orden, sí quieren un México participativo, quieren un México limpio, ordenado, que obedezca la ley. Pero ahí volvemos a la pregunta número uno. Pues entonces, si eso es lo que tú quieres y no lo conoces, no lo puedes amar. Si no lo aprecias, no lo vas a buscar. Entonces, yo ahí terminaría esta primera intervención. Eberto, muchas gracias, invitando a los jóvenes a que amen a México y busquen ese México que quieren. Muchísimas gracias, María del Carmen. Retomaremos algunos puntos más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora le cedería el uso del tiempo a Ciro Murayama. Bienvenido, Ciro. Adelante. Hola, pues buenos días a todas y todos. Yo agradezco a CETIS Universidad la oportunidad para volver a dialogar sobre la democracia, en particular con los jóvenes, y también pues por estar en este panel con estos compañeros con una pues muy valiosa trayectoria. Yo quiero empezar señalando que estamos en unos días muy importantes, a solo unas jornadas más de que se lleve a cabo la mayor elección de la historia de México, no solo por la cantidad de gente que va a votar, casi 100 millones de ciudadanas y ciudadanos, sino por la cantidad de cargos de elección que estarán en las boletas. Estamos hablando de más de 20,000 cargos de votación. Nunca en una sola jornada electoral las mexicanas y los mexicanos habían eh, podido votar por tal cantidad de cargos. Eso quiere decir que el mapa político del país se va a redefinir. Y se va a redefinir gracias al voto libre y secreto de la ciudadanía. Creo que es muy importante valorar que si bien en México nuestra Constitución desde hace más de un siglo establece que aquí hay división de poderes, que somos una república federal, pues en los hechos, durante casi todo el siglo XX, esas disposiciones constitucionales estaban en el papel, pero no en la realidad. Fue necesaria una muy larga lucha de la ciudadanía para tener el poder acotado, equilibrado y descentralizado. Es decir, mientras la Constitución decía que el poder se divide en tres, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Federal, en los hechos, el presidente de México, porque siempre hemos tenido presidentes, era la figura más poderosa del país. Su partido dominaba las dos cámaras del Congreso, tenía a todos los gobernadores de la República, y esos gobernadores a su vez tenían el control de los congresos locales
y dominaban los ayuntamientos. Es decir, teníamos una pirámide autoritaria con un solo hombre fuerte, que era el presidente. No había posibilidad de disentir, estaba sometido el poder legislativo, a su vez los nombramientos de la corte hacían que estuviera sometido el poder judicial, que nunca contradijera una determinación presidencial. Y ese México que durante años estuvo inserto en el molde de una sola fuerza política, no dejó de tener elecciones. Siempre se convocaba a las urnas, pero siempre se sabía quién iba a ganar. Es decir, México tenía unas elecciones que eran un ritual sin ninguna incertidumbre en términos de resultado, pero lleno de incertidumbres en términos de las certezas de la ciudadanía. No tenías garantía siquiera de aparecer en el padrón electoral, dónde ibas a votar, que se respetara tu voto, que incluso los candidatos de oposición y los partidos de oposición tuvieran derecho a estar vigilando las casillas. Bueno, pues era un México, como llamó Giovanni Sartori, de partido hegemónico, un México autoritario. Poco a poco eso empezó a cambiar. Y los jóvenes fueron protagonistas muy importantes de esos reclamos democráticos desde el movimiento estudiantil del 68. Y hoy tenemos un México, se lo digo a los estudiantes, justamente al revés de esas elecciones en donde ya estaban determinados ganadores y perdedores desde antes de que se convocaran incluso los comicios. Hoy tenemos certeza, todo ciudadano y ciudadana que ha solicitado su inscripción al padrón electoral tiene su credencial única, infalsificable, tiene una casilla. Hoy ya se puede entrar a ubicatucasilla.ine.mx y con el dato de la sección electoral ya sabemos dónde va a estar la casilla dentro de 2 domingos esperándonos para sufragar. Hemos estado viendo a las candidatas y los candidatos en spots de radio, de televisión. Los partidos van a tener sus representantes en las casillas. Sabemos que todo esto ha sido un conjunto de pasos dentro de la certeza y hay una enorme incertidumbre, jóvenes. ¿Quién va a ganar? Pero es la única incertidumbre legítima en democracia. Es decir, cambiamos el México de unas elecciones que ya estaban resueltas desde antes de que se convocara y por tanto no eran elecciones auténticas, a un ejercicio como el que tenemos ahora, donde nadie puede atribuirse el triunfo por adelantado. Hay que esperar a que hable la ciudadanía. De las casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas, el 15% tiene menos de 25 años, el 27% tiene menos de 30 años. Históricamente los jóvenes han sido los grupos de edad que menos participan, pero lo cierto es que jóvenes, hoy ustedes están siendo llamados a las urnas para votar en secreto y en libertad por quien deseen, para que los gobierne y los represente. Este ejercicio al que ustedes están convocados, al que nosotros todos estamos convocados, no lo tuvieron sus abuelos. Quizá no lo tuvieron tampoco sus padres. Hubo un México durante muchos años donde el voto no se respetaba, donde la diversidad y la pluralidad estaban asfixiadas, donde el poder estaba altamente concentrado. ¿Los políticos podemos confiar plenamente en ellos? ¿Podemos entregarles toda nuestra confianza? No, el voto no es darles un cheque en blanco. El voto es darles un mandato para que sirvan a la ciudadanía. Y el ejercicio democrático no se acaba votando, pero pasa por votar. El derecho al voto libre no fue un regalo del poder. Ningún derecho ha sido una concesión del poder en la historia. Ni los derechos políticos, como este del voto, ni los derechos sociales, ni los derechos de las mujeres. Todo ha sido arrancar al poderoso derechos, al abusivo. Hoy ustedes tienen
la posibilidad de ejercer el derecho al voto libre, no la desperdicien, porque además a ser ciudadano, a ser libre, solo se aprende como se aprenden los deportes, practicándolos. Yo los invito a que practiquen la libertad y la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ciro. Igual nos esperamos a la parte de preguntas y respuestas para seguir con el diálogo. Ahora le cederemos la palabra a Virgilio Muñoz. Adelante, Virgilio. Gracias, maestro Berto Peterson, y muy contentos desde Me Veo de poder compartir esta mesa con gente de trayectoria probada en materia electoral y su compromiso con las mejores causas del país. En ese sentido, estamos muy contentos de estar aquí tanto con la doctora como con Ciro, platicando estos importantes temas. Permítanme, por favor, partir desde una perspectiva complementaria a las dos interesantes exposiciones que me precedieron en términos de la relación entre jóvenes y participación democrática. Como saben, Me Veo es un esfuerzo plural, neutral y legal a favor de la participación ciudadana, y estamos trabajando desde hace más de un año de una manera muy decidida para derribar un mito, que es que los jóvenes no tienen interés en materia electoral, que no les interesa su participación. ¿Cómo lo estamos haciendo? A partir de derribar dos barreras muy claras que desde nuestra concepción, y recuperando análisis profundos tanto de la academia como de la plática que hemos tenido con muchos jóvenes en todo el país, logramos identificar y trabajar sobre ellas. La primera barrera es el tema de la actualización de su credencial electoral. Es cierto, tener una credencial con domicilio vigente no necesariamente lleva al joven a la urna, pero sí le da la posibilidad de que si él tiene la opción o la decisión de ir a votar, la urna le va a quedar lo más cerca de su casa o de su centro escolar o de su lugar de trabajo, ¿no? Eso es por un lado, y ahí nos abocamos de la mano tanto del INE, en el que tuvo la participación el doctor Ciro Murayama, como en el INE actual, de tener un acompañamiento muy estrecho con la autoridad, justamente sensibilizando a jóvenes de la importancia de actualizar su credencial electoral. Al final de este proceso, dicho por la autoridad electoral, se logró una actualización récord, ciertamente no solo por Me Veo, sino por el esfuerzo de muchas organizaciones en todo el país, de comunidades académicas que se subieron en esfuerzos paralelos o inclusive acompañando y amplificando Me Veo. Pero nosotros lo que quisimos fue dejar un statement de la importancia de contar con una credencial electoral actualizada para facilitar justamente el tener la urna lo más cerca del domicilio de los jóvenes. Del otro lado, en la segunda barrera que queremos derribar es la barrera emocional. Es cierto, los jóvenes no se sienten representados del todo por el sistema político. Los jóvenes tienen una pluralidad mucho más diversa que la polarización de la que estamos encontrando en algunas conversaciones políticas y partidistas también. Hay jóvenes que están interesados en contribuir a su comunidad, pero no necesariamente se sienten representados por ese sistema político, y justamente lo que estamos motivando a partir de nuestros mensajes es derribar la barrera emocional, decirles que no se trata de elegir, como bien decía Ciro, a un político que los representa al 100%, pero sí hay políticos que están comprometidos con sus causas, con los temas que les interesan, curiosamente también con una diversidad de causas mucho más rica y variada que a la que mi generación le tocó experimentar, quizá porque nosotros estábamos muy concentrados en el sistema de representación política justamente para que esas causas tuvieran cauce, valga la redundancia, pero estos jóvenes están concentrados mucho en temas climáticos, de cambio climático, concentrados en temas de movilidad, en temas de erradicar la desigualdad, de abonar a la equidad de género, de que las mujeres, las chavas, los estudiantes tengan las mismas oportunidades que los hombres al salir de sus centros académicos de estudio, y que la vida les dé esa equidad en las oportunidades. Y curiosamente también en esta larga investigación que hemos desarrollado y trabajo que hemos hecho en Me Veo, a diferencia de otras generaciones, actualmente estos jóvenes paradójicamente son la única generación que se siente empoderada para generar los cambios que demandan esas causas, ¿no? Entonces, estamos concentrando los mensajes ahí, como han podido ver a lo largo de la creatividad de Me Veo, no estamos tocando nada político, nada partidista, estamos abonando justamente a ese poder de decisión, a que nadie decida por ellos, a que ellos tengan el control, el poder de decidir cómo quieren vivir los siguientes 6 años de su existencia en este mapa político
que se renueva con la elección del 2 de junio. Y finalmente cierro con la idea de que estamos nosotros promoviendo el plan para votar. Es decir, hemos encontrado que todos aquellos estudiantes que tienen un plan para votar, que se organizan con sus compañeros de clase, con sus familiares, con sus mamás, tienen mayor posibilidad de ir a la urna. Y estamos promoviendo justamente ese plan para votar de la mano de dos aliados muy importantes que encontramos en este ejercicio, y que tampoco estamos descubriendo el agua tibia, pero que sí nos han permitido sumar aliados a favor de la participación electoral de los jóvenes. Uno, los profesores universitarios tienen un papel fundamental en atraer a los jóvenes votantes a las urnas, ¿no? Sobre todo cuando este mensaje de los profesores universitarios no es un mensaje ni ingenuo, no es un ingenuo tampoco, ni tampoco festivo respecto a la participación electoral, sino por el contrario, de la responsabilidad, de la oportunidad de decidir qué tipo de causas y de temas se les debe dar prioridad en los siguientes 6 años desde la esfera de la autoridad. Y por el otro lado, las mamás. Las mamás son cauce de preservar valores democráticos, de incentivar participación. Y estamos también motivando a mamás en todo el país a que lleven a sus hijos a votar, así no tengan incluso la edad para votar, que los acompañen en las urnas, que sean que ayuden a abonar y amplificar una cultura democrática en sus hogares y en sus espacios de influencia. Y ahí es donde ustedes podrán ahora tener un poco más de detalle respecto de lo que hay atrás de MBO. Cierro nada más agradeciendo de verdad de todo corazón a CETIS, a otras instituciones académicas de Baja California, así como a cámaras empresariales locales por el apoyo, la amplificación que han dado a este esfuerzo neutral, y con mucho gusto seguimos conversando en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Virgilio. Pues mira, justo interesante cómo estás concluyendo, porque una de las primeras preguntas que queremos poner sobre la mesa es precisamente cuál es el papel de las escuelas y los docentes que permitan incentivar a los jóvenes a participar en un proceso electoral. De alguna manera nosotros los tenemos encasillados, ustedes tres, los tres panelistas curiosamente están vinculados pues a lo que es educación, a lo mejor más en lo que es educación superior, ¿no? Pero bueno, lanzaría la primera pregunta. Empezamos contigo, María del Carmen, ¿no? Y la vuelvo a decir, ¿cuál es el papel de las escuelas y los docentes que permitan incentivar a los jóvenes a participar en un proceso electoral? Muchas gracias, Eberto. Pues efectivamente, nosotros tenemos dentro de todo lo que es formalmente la currícula de los jóvenes, tanto de preparatoria como universitarios y los de posgrado, hay asignaturas que nos permiten hablar de esto y ser como más enfáticos en la importancia de cómo te vas formando como un ciudadano, ¿no? Pero durante todo este semestre hemos como que fortalecido o hemos intensificado todo este tema de la importancia del joven que tiene que ir a la urna. Mucho por todo lo que expuso Ciro, porque esto no se nos dio gratis, ha sido toda una construcción. La democracia no es algo dado, es algo que se tiene que ir construyendo y se tiene que construir diariamente, no cada 6 años o cada 3 cuando tenemos votaciones intermedias, se tiene que hacer diario. Y esto se va aprendiendo desde la casa. Y Virgilio, tienes toda la razón, las mamás tenemos no solamente una responsabilidad, sino también tenemos una incidencia como un poco más fuerte con los jóvenes. Y sí, somos aliados absolutamente de la democracia, porque además la aprendemos desde casa. Nosotros en familia tratamos de educar en esto. Pero regresando al ámbito de las instituciones educativas, nosotros todo este semestre hicimos mesas de diálogo, tuvimos invitados a que nos hablaran de todo este proceso. Hemos tenido candidatos que les han enseñado a los jóvenes lo bueno, lo malo y lo no tan bueno, lo no tan malo, que cada uno nos puede mostrar. Los hemos expuesto a ellos a que hagan preguntas, a que nos demuestren cuáles son sus intereses. Y definitivamente sí, están interesados en el medio ambiente, quieren tener orden, quieren tener trabajo, quieren tener salud, quieren tener mejor educación. Y por eso el planteamiento en muchas de nuestras reuniones con el joven
era, pues, ¿qué México quieres? Pues todo México que tú quieres, que toca todos estos temas, pues hay que construirlos, o sea, porque no se va a caer las hojas de los árboles, ni va a caer del cielo el maná, o sea, esto hay que hacerlo, hay que buscarlo, hay que propiciarlo. Y principio número uno, joven, si estás tan interesado, estás tan preocupado y tienes tal incertidumbre de lo que puede pasar por tu México, por nuestro México, principio número uno, ve y toca la base el 2 de junio en tu urna. Y convencerlos de que tener una credencial elector es un incentivo como ciudadano, no es para entrar al antro nada más, porque qué bueno que pueden entrar al antro con el INE, pero es principalmente para ser ciudadano y ser un ciudadano realmente efectivo. Gracias, María del Carmen. Ciro, te cedería la palabra con la misma pregunta. Muchas gracias. Pues yo creo que hay que reconocer que estamos viviendo una época en el mundo eh, con caracterizada, por un lado, por avances autoritarios. Muchas naciones que hace poco eran consideradas democracias están dejando de serla. También un mundo con desafíos muy graves como con enfrentamientos bélicos en distintos lugares y el cambio climático, entre otros. Es decir, son tiempos muy complicados y yo creo que los jóvenes universitarios son los que están en mejores condiciones de acceder a información, porque otra de las características de nuestro tiempo es la desinformación, la intolerancia en la discusión, la manipulación a través de redes sociales, de información totalmente falsa que ayuda a las narrativas autoritarias, ayuda a demonizar al que no piensa como uno. Y yo creo que las universidades tienen que ser espacios donde es válido, en donde se enseñe la importancia de disentir, de entender los matices, de la argumentación racional, de no creer en las supercherías y que alguien, porque dice algo muy fuerte o gritando, tiene razón. Es decir, debemos de aprender a ejercer la duda razonable, a cuestionar y también a dialogar. Eh, Desde ese punto de vista, las universidades tienen que jugar un papel de educación, no de adoctrinamiento en una idea, en una ideología, en una religión, en un credo político. Y yo creo que los estudiantes eh, ya lo decían tanto María del Carmen como Virgilio, apenas entra uno en contacto con ellos, pues encuentra un caudal de inquietudes, a veces de preocupación, también a veces de entusiasmo, y estos temas que están sobre la mesa. La agenda del medio ambiente, la agenda de la mujer, la agenda de la diversidad sexual, la agenda de la seguridad y de la paz, todo eso pasa por las elecciones. Es decir, alguien va a tomar decisiones en materia de seguridad, en materia de política de gasto que puede favorecer unas energías renovables o no. Se pueden tomar determinaciones para reforzar la seguridad y los derechos de las mujeres o se puede ignorar. Y todo eso, aunque algunas candidaturas no hablen de estos temas, al final lo que están pidiendo es un voto para tomar decisiones en estos asuntos sensibles. Entonces, también creo que es muy importante desde la libertad, la información y la crítica, echarle un ojo a quiénes son las candidaturas, qué es lo que están planteando, qué es lo que están defendiendo. Está eh, en el portal del INE justamente y de los institutos electorales locales, pues todo un apartado de conoce a tus candidatos, a tus candidatas, para que echen un ojo. Y si no encuentran información de los candidatos que les tocan ahí, pues es que no la quisieron
subir, es decir, les están pidiendo su voto ciertas personas, pero ni siquiera cuentan cuál es su trayectoria y cuál es su plataforma, pues ya nos dice mucho de quienes piden el voto. Así que a mí me parece que en un país donde pues apenas la mitad de quienes están en edad de ir a la universidad lo consiguen, podemos seguir diciendo que nuestros estudiantes universitarios son privilegiados por tener acceso a la educación superior, pues es muy importante que desde esa posición de tener más acceso al conocimiento, a la información, pues puedan ejercer también mejor su calidad de ciudadanas y ciudadanos. Muchas gracias, Ciro. Te cedo la palabra, Virgilio, si lo que quieras Gracias, complementar. gracias. Adelante. Gracias, Alberto. Un poco complementando, sí, básicamente desde me veo relanzar nuestra invitación a que todos los profesores universitarios nos ayuden a derribar el mito de que los jóvenes no están interesados en la participación electoral a partir de tres cosas muy sencillas. Uno, y no me atrevería yo a hablar por gente mucho más, profesionales mucho más cercanos a sus aulas como son tanto la doctora como Ciro, pero un poco de los hallazgos que hemos encontrado nosotros a nivel general es, por un lado, abonar a la discusión del poder personal de decisión. Esta generación de jóvenes no quieren hacerse a un lado respecto de definiciones muy importantes en su vida, y cuando logramos vincular la definición más importante de su vida con el voto es cuando encuentran sentido a ir a participar por ciertas causas que les preocupan. Entonces, quizá a diferencia de mi generación, que insisto, era una generación mucho más abocada a buscar la pluralidad en la representación política, ellos lo que buscan son causas que logran avanzar a partir de su esfuerzo personal, como también de un sistema político que quieren ser escuchados, ¿no? Entonces esa sería como una primera. La segunda, y un poco lo platicamos contigo, Berto, y con Ciro en la reunión preparatoria de esta mesa, es justamente visualizarles cómo ir a votar, o sea, cuáles son los pasos para ir a votar, para que ese voto sea válido, ¿no? Explicarles que al final hay muchas formas válidas de votar, sea porque votan por los mismos partidos que apoyan a una candidata o a un candidato, sea porque votan de la manera más sencilla, que es votar por un solo partido que respalda a la candidatura que ellos desean pronunciarse a favor de esa persona, pero es importante hacerles este recorrido visual de lo que será el 2 de junio, sobre todo en especial para los que son primeros votantes. Y tercero, justamente abonar al sistema de pertenencia, al sentimiento de pertenencia que comentaba la doctora. En mis tiempos, pues, mi sentido de pertenencia era ir a una cafetería y platicar de la elección después de pasar eso. Ahora quizás los puntos de convivencia sean las redes sociales, mostrar ese journey, ese paseo democrático que asumirán el domingo, y visualizarlos ahí, decirles, oye, otros iban a decidir, pasa que ellos decidan por ti y ellos van a tener un sentido de pertenencia subiendo fotos, compartiendo su experiencia, tú te vas a quedar a un lado, a ti te gusta hacerte a un lado de estas decisiones fundamentales. Creo que estos son como tres consejos básicos, si se quiere, pero que un poco nos han dado mucha materia de conversación entre jóvenes y cómo animarlos justamente a derribar esta barrera emocional que tienen con un sistema político que a veces sienten lejano a su influencia de vida. Gracias, Virgilio. A ver, me gustaría complementar algo que ya tocó Ciro con otra pregunta. Digo, todos hemos visto cómo nos hemos enfrentado, dividido como país, que también es uno de los fenómenos actuales. Ya Ciro lo daba como un contexto inclusive global. Y comentaba Ciro hace rato el tema de la información falsa. Entonces, bueno, la otra pregunta que también yo creo que todos necesitamos, sobre todo los jóvenes, es cómo hacer frente a las fake news, ¿no? El término que se puso de moda hace unos años. Y otras barreras que detienen la participación de los jóvenes en el proceso electoral. Porque al final de repente pareciera que nos ponemos en blancos y negros, ¿no? Y hay mucha contaminación de información. Y qué elementos así concretos pudiéramos sugerir, en este caso, a los jóvenes ahorita que tienen que deliberar, ¿no? ¿Cómo enfrentar el tema de las fake news y otras barreras? Y iniciamos contigo, María del Carmen. Adelante. Sí, Eberto, fíjate que, bueno, ahorita que lo comentaba Ciro y también Virgilio tocaba también el tema, y es una pregunta muy recurrente. Es un avasallamiento de información.
Y eso, lejos de alumbrarnos y decirnos por dónde, pareciera que está la confusión, está la cacofonía que tenemos de tantos medios, de tantos canales, de tantas voces. A veces lo que tiende, hablando de emotividad que comentaba Virgilio, es tan fuerte que lo que haces es te cierras y ya no quiero saber nada, ya, suficiente. Sin embargo, lo que hemos intentado platicar con los jóvenes, y aquí tenemos varios expertos en CETIS, tanto en psicología como en ingeniería, el análisis de datos, el análisis de los medios de comunicación, y a lo que estamos intentando hacer es acércate a la información, pero cómo saber cuál es la información, cuál es la que sí y cuál es la que no. Y la única manera es acudiendo a diferentes canales y a diferentes medios, diferentes programas de radio, programas de televisión, periódico escrito o en línea o virtual. Te tienes que acercar porque es la única manera que tú puedes empezar a disgregar o a ir eliminando. Pues si hay 3 medios de comunicación o 3 canales de que me están diciendo esto y puedo ir a una comprobación medianamente posible, algo tiene esa noticia. Tener mucho cuidado, porque sí es cierto, Virgilio, el sentido de pertenencia ahorita para el joven están siendo las redes sociales, pero en las redes sociales puede salir cualquier cantidad de cosas raras, extrañas o del otro mundo, que es cuando el joven dice, a ver, ¿esto será posible? Porque a los 2 minutos alguien te está diciendo, esto es mentira, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y mucho cuidado también en la lectura, que yo soy muy insistente con los jóvenes, aprendan a leer entre líneas. Un ejercicio que estamos haciendo, yo estoy dando clases ahorita en la maestría en administración, es ¿qué tema a ti te importa más? ¿Te importa migración? ¿Te importa todo lo que es la inversión en frontera, el nearshoring que ahora está tan de moda y que no es moda, es algo importantísimo por el que está pasando el país? Ok, ahora vete a las plataformas políticas, ¿qué te está diciendo cada candidato? ¿Qué te está diciendo? Pero ve y lee en la fuente, y para eso Ciro lo ha repetido 1000 veces, tenemos la plataforma del INE donde hay muchísima información, pero hay que irla a buscar, y ese irla a buscar tenemos que convencer al joven que pues ocupa esfuerzo, ocupa tiempo, ocupa espacio, pero no está en Facebook, está en el INE y hay que irla a buscar. Creo que el tema de informarnos es el que nos puede permitir empezar a separar lo que sí tiene una cara de honestidad y de verdad y de veracidad y lo que no. Gracias, doctora María del Carmen. Continuamos, misma pregunta, ¿cómo podemos hacer frente a las fake news y otras barreras que detienen la participación de los jóvenes en el proceso electoral? Le pido su comentario, Ciro. Gracias. Bueno, dado que estamos en un momento ya muy cercano a la jornada electoral, yo quiero compartir que nuestra ley electoral justamente contempla algunas herramientas de información para el momento más delicado, una vez que cerraron las urnas, no haya intentos de manipulación, como sí los puede haber. Más vale estar atentos y no dejarse manipular. Un problema que hay en la baja cultura democrática de algunos actores políticos, lamentablemente no son casos aislados, es quererse autoproclamar ganadores, darse triunfos cuando los votos ni siquiera se han contado. Esa es una práctica muy generalizada y muy irresponsable, porque además demuestra total falta de respeto a la ciudadanía, que fue llamada a las urnas, que fue a votar, no se han contado sus sufragios y ya hay quien dice, esos sufragios fueron para mí, yo ya gané. No, espérese. Tenemos que respetar a los funcionarios de casilla, a nuestros vecinos que están contando los votos. Si la elección termina a las 6 un minuto nadie puede decirse ya gané. Es necesario que en cada casilla
se abra la urna, se saquen las boletas, se cuenten a los ojos de los representantes de los partidos, después se llenen los cuadernillos, se completen las actas y eso lleva a un proceso amplio. Entonces, si bien la ley dice que una vez que se cierra la votación, se permite dar a conocer algunas encuestas, pues esas encuestas son muy poco confiables, sobre todo en elecciones cerradas. ¿Por qué? Estas son las encuestas de salida o exit polls, que consisten en lo siguiente. Los encuestadores se colocan afuera de las casillas, eso es válido, y le preguntan a la gente, ¿me permite hacerle una entrevista? Sí. Bueno, pues su edad, obviamente género, a qué se dedica, y luego me puede decir por quién votó. Y a partir de esas entrevistas, las encuestadoras proyectan un resultado de la elección. Pero fíjense, cómo se basa en preguntas, en lo que la gente dice haber hecho, en dichos, pues no son confiables. Una persona pudo haber votado por el partido A y decir que votó por B o C y ya afectó el ejercicio de estimación de cuál va a ser el resultado en esa casilla y en toda la elección. Entonces, esas encuestas de salida, que son las que suelen contratar los medios de comunicación para apenas cierra la elección, decir, ya ganó fulano sultano, tienen ese amplio margen de error. En cambio, el INE realiza los conteos rápidos. ¿Qué es un conteo rápido? A través de los capacitadores del INE, que son los que estuvieron tocando la puerta de los ciudadanos que salieron sorteados para instalar las casillas, se hace una muestra representativa de casillas con criterios científicos y ya que acabó la votación, los capacitadores del INE desde adentro de la casilla, cuando se están contando los votos, se acaba de contar la elección presidencial y reportan en esta casilla el 100% de los votos se distribuyó así y asado. No es dicho y no es lo de algún elector de la casilla, es todos los votos de la casilla depositados y contados. Entonces se obtiene información de un conjunto de casillas, por ejemplo, la muestra para la elección presidencial el domingo 2 de junio es de 7,500 casillas y con eso se puede hacer una estimación muy, muy confiable. Entonces, hay que esperar a lo que diga el INE con la elección presidencial, pero también en las 9 elecciones de gubernaturas que va a haber el domingo 2 de junio. Esa es una manera de ir siguiendo información verificada, de no dejarse manipular. Oye, pues ya ganó fulanito o fulanita, ya lo dijo. No, espérate. Está queriéndonos dar un madruguete, porque no tiene elementos para autoproclamarse, para darse el triunfo. Y otro instrumento muy valioso es el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que nos da, ese no es una muestra, sino es un censo con las actas de toda la elección y se van digitalizando las imágenes del acta que llenaron nuestros vecinos que estuvieron al frente de nuestra casilla y firman los representantes de los partidos y esa acta se sube su imagen y se cuentan sus resultados. Y así se va agregando y podemos conocer el desenlace de la elección municipal, distrital, estatal o nacional. Entonces, mi recomendación, jóvenes, el domingo van a correr rumores, desinformación, sobre todo por las redes sociales. No las creamos porque nos quieren manejar seguramente. Va a haber mala fe. Verifiquen la fuente, no le estén dando retweet o distribuyendo información que ustedes no hayan verificado. Y por favor, en la noche, esperemos, seamos nosotros responsables, no caigamos en la irresponsabilidad de algunos actores políticos y esperemos al conteo rápido y con esos datos y al PREP que ofrece la autoridad, podemos ir a dormir tranquilos y bien informados. Gracias. Continuamos con usted, Virgilio, por favor, adelante. Gracias, gracias. Nada más complementando lo que comentan nuestros estimados panelistas, desde la perspectiva estudiantil, creo que el aula tiene un gran
una gran labor por desarrollar justamente el combate a las noticias falsas y a los contenidos imprecisos. Y un poco regreso otra vez desde la perspectiva desde la cual estamos nosotros tratando de derribar barreras a la participación que tiene que ver con las causas de los jóvenes. Es decir, si hay un contexto de abrumante información, demasiada versiones corriendo al mismo tiempo, como se ha señalado. Sin embargo, también los jóvenes tienen demandas muy específicas y entonces hay que invitarlos en esas aulas de clase a identificar cuáles son esas causas que les importan y dónde están las fuentes de información fidedigna a partir de la cual pueden ellos valorar cuál es su mejor opción de voto. Ciertamente no toda la juventud es universitaria, pero sí los jóvenes tienen una labor de amplificación en temas de sus alcances digitales, en temas de sus conversaciones con familiares, y hay también un método que se puede aprovechar de enseñanza en las aulas universitarias justamente para discernir la información falsa de la que no es. Gracias, Una. Muchas gracias. Y bueno, finalmente me gustaría proponerles una tercera pregunta para abrir una nueva ronda de participaciones y esta está inevitablemente ligada a todo lo que acabamos de escuchar. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación y la conciencia democrática en el fortalecimiento del sistema electoral en México? Iniciamos nuevamente con usted, doctora María del Carmen. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, creo que es más que reiterativo de lo que hemos estado hablando. Definitivamente el ámbito de las instituciones educativas y para mí es sumamente importante todo este tema de la conciencia democrática. Yo soy muy insistente que esto empiece en la casa. La vida democrática empieza en familia y después se va extendiendo a los otros círculos en los que conviven los niños y los jóvenes. Evidentemente la escuela es el siguiente círculo, luego la vida social, la vida familiar más extensa, pero si esto no lo empezamos a sembrar desde la familia, en qué consiste una vida democrática, por qué es importante el otro, por qué es importante hablar las cosas, por qué es importante esta tolerancia del otro que no piensa como yo, pero el ser diferentes no nos hace contrarios. Todos estos temas de el cómo controlar las emociones, porque por encima de la emoción está la racionalidad. Y sin embargo, como decía Virgilio hace un momento, las campañas van a la emoción, ¿no? Entonces, esa conciencia democrática, la conciencia es una facultad de la inteligencia, la conciencia no es una facultad de las emociones, pero ¿cómo podemos, por encima de la emoción, que es la que nos impulsa, es la que nos invita, es la que nos hace ir por algo, porque nos despierta estos deseos, pero después toda esta emotividad tenemos que pasarla por la racionalidad. Y eso nos toca hacerlo nosotros en el aula. En el aula estamos para aprender a deliberar, a discutir, a debatir, a escuchar al otro, a dialogar, al tomar en consideración lo que siente, lo que piensa, la postura del otro, nos es muy importante y eso lo hemos venido trabajando muy fuertemente en toda nuestra currícula. El pensamiento crítico es una capacidad, es una habilidad que es transversal desde los jóvenes que llegan aquí a los 14 o 15 años a primero de prepa hasta los que están hasta en doctorado. Pensamiento crítico. ¿Qué es lo que me están queriendo decir? Esa capacidad de analizar y poder interpretar y poder asumir lo que está pensando el otro porque me lo está expresando, porque le está preocupando, porque no está de acuerdo. Creo que el ámbito educativo, las instituciones educativas, tenemos una enorme responsabilidad en la formación de la conciencia democrática. Gracias, doctora María del Carmen. Continuamos nuevamente con usted, Ciro. Adelante. Bueno, pues yo creo que estamos en una coyuntura donde en efecto la democracia necesita demócratas y una cultura cívica pues necesita civismo. Me parece que es fundamental no contribuir a lo que puede hacer daño al espacio público. Finalmente la democracia es un ecosistema y los ecosistemas se contaminan cuando se talan árboles, cuando se
arrojan contenidos tóxicos a los ríos, pues no arrojemos información tóxica, no envenenemos el ambiente que respiramos, no permitamos ser envenenados. Yo creo que hay una pandemia en el mundo que es la pandemia de la polarización, y parte del virus que provoca esta enfermedad de la polarización es el virus de la intolerancia y la desinformación. Estemos dispuestos a oír a alguien que piensa distinto que nosotros. Y estemos informados. No le tomemos odio a alguien porque nos dicen que es un malvado. Yo creo que el filósofo Fernando Savater dice una cosa que a mí me parece muy importante en política. Todas las personas merecen respeto, pero no todas las ideas merecen respeto. Y hay que saber distinguir entre las ideas y las personas. Se puede combatir una idea equivocada sin combatir a la persona. Yo quiero demostrar que esa idea está infundada, que no tiene sustento, que es un disparate. No quiero combatir a una persona, no quiero acabar con la honra de una persona, no la quiero dañar, simplemente incluso la quiero convencer. Entonces yo creo que cuidar el ecosistema democrático es tarea de todos y no volverse un contaminador más es la primera tarea que nos corresponde. Muchas gracias. Concluimos esta ronda nuevamente con usted, Virgilio. Adelante. Gracias, María Fernanda. Sin duda, las comunidades educativas tienen un papel fundamental en grupos de edad que tienden a ausentarse de las urnas. Cuando los jóvenes salen a la urna por primera vez, hay alrededor de 6 de cada 10 que con credencial electoral participan, y esa generación tarda 10 años. Esa generación tarda 10 años en recuperar sus niveles de participación, e inclusive conforme más avanzan en su edad, más participan. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles en esas comunidades educativas que la importancia de no alejarse de las urnas, que sus causas importan. Y como se decía al principio de esta conversación, que el voto no es un cheque en blanco, es decir, no podemos estar hablando de democracia cada 3, cada 6 años, cuando viene una elección histórica, sino cómo podemos abonar a una reflexión de esas causas, de cómo avanzan esas causas que les interesan a los jóvenes en sus representantes populares, una vez que son electos. ¿Qué ha hecho el presidente de la República por sus causas? ¿Qué ha hecho el diputado? ¿Qué hace el senador? ¿Qué ha hecho el presidente municipal o qué ha hecho la gobernadora por impulsar justamente esas causas que realmente les importan? Y poder justamente tener una continuidad de conversación democrática, que por lo menos en el caso de Tijuana lo que nosotros hemos encontrado es que no hay una, sin duda, el debate electoral y el debate político de los últimos años incide, pero lo cierto es que los jóvenes han sido muy resilientes a caer en esa polarización. Hay una agenda muy plural, hay valoraciones muy plurales respecto del entorno en el que están viviendo. Inclusive hay valoraciones muy críticas respecto del sistema político y cómo ellos son más fuertes que el sistema político. Entonces, creo que es importante escucharlos, canalizar estas inquietudes y cómo hacer que la conversación en estos centros educativos vaya más allá de un contexto electoral, y como dice la doctora Echeverría, que podamos nosotros generar conversación a lo largo del tiempo respecto de esa visión crítica y de la función que, una vez los candidatos que son electos, cómo están trabajando a favor de esa agenda de los jóvenes, para que ellos también puedan tener muchos mayores elementos en la definición cuando elijan votar de por quién hacerlo en la siguiente contienda electoral. Gracias, María Fernanda. Gracias, Virgilio, y muchas gracias a todos nuestros panelistas por su valiosa participación. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas de los medios de comunicación, a quienes les recordamos que pueden enviar sus cuestionamientos a través del chat de Zoom para que nuestro equipo nos canalice las preguntas. Tenemos en este momento, vamos a iniciar con una pregunta de Mauricio Bustos. Nos comenta, tal como la doctora Echeverría menciona, no se valora lo que no se conoce, lo que no se aprecia, y parece que el enfoque ha sido con qué ciudadanía inicia la votación. Pero ¿no será disruptivo y hasta lógico iniciar por fomentar la participación en las cuestiones ciudadanas, en los retos de la comunidad, de forma tal que cuando sea el momento de votar pueda ser apreciado y valorado? Es decir, al revés del actual enfoque para crear ciudadanía. Me parece que es una pregunta directamente para la doctora María del Carmen. Adelante, doctora. Muchas gracias. La pregunta es de Mauricio, ¿verdad? Mauricio Bustos.
Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, y creo que ha sido mi intención dejar claro que esto, evidentemente, si el esfuerzo es unos meses antes de que tengamos otro proceso electoral, el esfuerzo es muy corto, es muy rápido y se va a perder. Si esto lo empezamos a trabajar desde la casa, la importancia de participar, de ceder, de ser tolerantes, de aprender a dialogar, de ver por el bien común de la familia, y esto después lo vamos extendiendo desde preescolar. Yo estoy convencidísima y hemos aquí en CETIS escrito algunos textos, manuales cortos sobre ciertos valores que desde la familia podemos empezar a formar para después poder vivir en la escuela, para después vivir en la adolescencia y después ser ciudadanos, buenos ciudadanos. Un buen ciudadano no se construye media hora antes de una elección, evidentemente, pero creo que el esfuerzo que se ha estado haciendo previo, sobre todo a esta elección del 2024, que lo hemos dicho reiteradamente, es enorme la incidencia, la consecuencia que vamos a tener, es muy importante. Pero yo me iría sobre todo a un segundo capítulo. Buenos ciudadanos, ¿qué vamos a hacer el día 3 de junio? El día 3 de junio seguimos siendo y tenemos que seguir siendo buenos ciudadanos. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? Ya la decisión está tomada. No podemos decir, es que como no ganó el que yo quería. Tenemos que seguir, uno es buen ciudadano todos los días, todo el año. 24/7, uno es un buen ciudadano desde muy temprana edad. Muchas gracias por la pregunta, Mauricio. Gracias, doctora. Continuamos con una pregunta que nos envía Vanessa Rangel y que dice, en su experiencia y trayectoria, ¿a qué se debe la pérdida de interés de los jóvenes en temas de política, incluso en la decisión de no desear informarse respecto al futuro del país? Esta es una pregunta abierta. ¿Quién desearía contestarla? Bueno, si quieren, arranco rápido, un poco como lo que hemos platicado. Hay barreras emocionales a la participación. Hay jóvenes que sienten que el sistema político no responde a las causas que más les importan. Hay jóvenes que piensan que hay políticos que no se comportan conforme a las expectativas que ellos están teniendo y que representa justamente esta agenda cada vez más diversa de orden personal. Es ahí donde está el reto. Y justamente lo que estamos encontrando nosotros como una manera de derribar esa barrera emocional es hacerles ver que ellos tienen una capacidad de decisión y de incidencia en los temas que realmente les preocupan y que van a ser motivo de política pública para la siguiente administración, sea a nivel federal, estatal o municipal. Pero tampoco nosotros nos compramos el mito de que están completamente desinteresados. Sí trabajan en sus entornos por esas causas, sí logran revertir esas causas a pesar de los partidos y de los sistemas políticos que muchas veces no les representan, pero también encuentran una gran valor a su capacidad de decisión cuando justamente se les enfoca desde la perspectiva del poder personal de decidir, elegir y votar por alguien. Es ahí donde está lo que nosotros estamos tratando de encontrar la manera de derribar esa barrera emocional en la participación. Doctor Ciro, si quiere complementar, o Fernanda, si puedo hacer uso de la voz. Fíjense Adelante. que nosotros hemos sido muy insistentes en transferir este aprendizaje que tienen los alumnos desde la preparatoria en todo profesional, el ejercicio que hacemos en la elección de las sociedades de alumnos. Si a ti te interesa un tema, si a ti te interesa incidir, si a ti te interesa tener una mayor ser como, quiero que mi tema se interesen, quiero que la gente le importe lo que a mí me importe. ¿Cómo hemos hecho a través de las sociedades de alumnos verdaderos ejercicios democráticos? Y así hemos hecho una enorme diversidad que antes nada más teníamos una sociedad de alumnos por cada escuela, ingeniería, administración, derecho y psicología y preparatoria, y ahora tenemos cerca de 10 sociedades de alumnos. Al que le interese el tema
mujeres tiene su propia sociedad de alumnos. Y así hemos hecho que el joven se involucre, te interesa este tema o no estás de acuerdo con ese tema o quieres poner sobre la mesa ese tema en tu pequeño entorno educativo, que son 1.500, 1.800 alumnos en profesional y otros 1.200 en prepa. Bueno, involúcrate, discútelo, proponlo, actívalo y entonces empiezas a buscar que otros jóvenes se integren contigo. Bueno, ese mismo esquema de la sociedad de alumnos dentro de una universidad y dentro de una preparatoria, eso lo puede ver el joven como a nivel municipio, estado o país, se replica esa forma de involucrarse, pero hay que meterse en el asunto. Gracias, muchas gracias por sus respuestas. Y concluimos esta ronda con una pregunta abierta también que nos envía Ireri. Nos dice, se habla de la elección como el alfa y omega de la participación ciudadana. Sin embargo, sabemos que es solo el inicio. ¿Podrían hablar un poco de otros instrumentos de participación para la ciudadanía de la que tendríamos que estar hablando a los jóvenes? ¿A quién le gustaría responder? Con gusto. A ver, yo lo primero que quiero señalar es que estamos en un contexto electoral y entonces por eso estamos hablando de candidatos, partidos, elección. Pero la política no solo la hacen los políticos profesionales. A mí alguna vez, citando de nuevo al filósofo Fernando Savater, me gustó mucho en una entrevista que le hacían a él allá en España, donde vive. Oiga, ¿y usted por qué nunca se ha metido a política? Y dice, pues llevo 50 años en política. Siempre que doy una conferencia, que escribo un artículo, que llamo la atención sobre esto, sobre el otro, estoy hablando de la convivencia de la sociedad, de cómo nos ponemos de acuerdo, de cómo resolvemos nuestros problemas. Eso es ser político, un ciudadano político, politizado. Y el riesgo de las democracias es cuando la preocupación de la cosa pública la dejamos solo en unas cuantas, cuando los ciudadanos no están vigilando al poder, cuando los ciudadanos no están atentos a los que toman las decisiones, porque tomar decisiones, ejercer recursos públicos en la opacidad, sin supervisión, se presta al abuso, a la incompetencia, a hacer mal las cosas. Las democracias, cuando han muerto, y han muerto muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, tienen un elemento en común, esos decesos democráticos, que es que no hay suficientes ciudadanos defendiendo la democracia. Y defender la democracia no es solo salir a una manifestación cuando una institución está en riesgo, que hay que hacerlo y qué bueno que se ha hecho en México. También es estar muy atento a que el poder no se vuelva abusivo, porque el poder por naturaleza tiende a ser abusivo. Por eso hay que acotarlo, hay que limitarlo. El poder es como el agua en una casa. Si no está bien encauzado, se te hace una filtración y se te caen los muros y se te cae el techo. El agua es tremenda, el poder también. Por eso hay que tener muy bien impermeabilizados los muros democráticos, para que el poder no lastime, no debilite los derechos ciudadanos, los muros de la convivencia libre, del respeto a los derechos de la gente. Entonces, respondiendo a la pregunta de Ireri, pues hay que estar muy atentos cuando uno exige que haya servicios públicos, cuando uno se va a sentar a un comité ciudadano para el tema que quiera, medioambiental, cuando uno con sus amigos se organiza para participar en alguna causa, ahí está haciendo política. Lo peor que le puede pasar a una democracia es que nos encapsulemos en nuestra vida privada, que le demos la espalda a la vida pública, porque entonces los abusivos se van a sentir muy cómodos. Así que, y la otra, yo les digo a los jóvenes, sí,
hay algunos espacios, se pueden ahora meter como observadores electorales, se apuntaron para ser consejeros electorales, se apuntaron para estar en los consejos ciudadanos de seguridad pública. Ahí están los espacios, pero sobre todo, siendo joven, no te lo tienen que regalar, no te tienen que venir a decir, siéntate aquí. También ser joven es tener energía, es luchar, es arrancar, es conquistar esos espacios de participación. Bien, muchas gracias. Y bueno, antes de finalizar, nuevamente regresamos la palabra con ustedes, ahora para que nos den un mensaje final o una breve conclusión de todo lo que acabamos de expresar en este espacio. Tienen la palabra, me gustaría retomar el orden de iniciar con la doctora María del Carmen, por favor. Muchas gracias, Fernanda. Retomando un poco de todo lo que hemos comentado y ahorita que el doctor Ciro Murayama comentaba, somos seres políticos por naturaleza, somos seres sociales. Nadie nos está invitando a ser un ser político. El ser humano necesita de la sociedad para ser alguien. No, es muy raro el ermitaño. El ermitaño es una forma de ser y de vivir no natural. Entonces, si somos seres políticos por naturaleza, evidentemente tenemos que vivir ese ser político y ese ser político nos los permite la ciudad, que bueno, la palabra viene del griego polis, la ciudad, y por eso somos políticos, porque en eso consiste el ser, un ser social. Pero además yo sería muy insistente en esto de hay un día 3 de junio y 6 años que vienen después. No se nos puede olvidar que tenemos que ser ciudadanos todos los días. Y otra reflexión que yo hago con los jóvenes es pónganle el número que quieran a la cantidad de burócratas políticos, de los que se dedican a gobernar. Pónganle el número que quieran. Somos muchos más gobernados que gobernantes. Entonces, esto que comentaba Ciro, ¿cómo vamos a dejar que un pequeño número domine nuestra democracia o haga de nuestra democracia o haga de nuestra vida política imparcialmente lo que quiera? No, somos muchos más los gobernados que los gobernantes. Y otra pregunta que soy muy insistente con los jóvenes con los que convivo todos los días es, ya sabes qué distrito tienes, ya sabes por quién vas a votar, ya sabes qué le vas a pedir, qué quieres escuchar tú, no nada más del presidente de la presidencia municipal o del diputado o del senador, ¿cuándo le vas a pedir cuentas? ¿Cuándo vas a averiguar qué fue lo que te prometió y después cómo vas a regresar a preguntarle qué es lo que quieres? A mí hay un spot que me llama porque contra eso hablamos también. Es importantísimo una democracia, la separación de los poderes. No nada más la separación, sino el balance y el equilibrio de los poderes. Y hay un spot de todos los partidos, es el carro completo. Tú vota completo por todo lo de ese partido. Eso va a hacer que lastime la democracia, porque eso va a hacer que los tres poderes queden en manos de un solo partido. Entonces también el joven tiene que ser muy consciente de que el carro completo para la democracia no es lo más conducente. Necesitamos ese balance y ese equilibrio del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Gracias, doctora. Le cedemos nuevamente la palabra a Ciro ahora para sus comentarios finales, por favor. Gracias, pues también haciendo eco a lo que dice la doctora Echeverría, tenemos que recordar que este domingo 2 de junio no hay una elección, son elecciones en plural. En el caso de Baja California, se van a recibir 5 boletas, las 3 que corresponden a elecciones federales, la presidencial, la de la Cámara de Diputados y la del Senado, así como los ayuntamientos y el Congreso local. Hay que recordar que, en efecto, el poder, de acuerdo a nuestra Constitución, está dividido, así que cada voto va a contribuir a distintos cargos
Y es importante saber que, por ejemplo, el voto a la presidencia, pues simplemente determina quién va a estar al frente del Ejecutivo Federal. Pero el Ejecutivo es un gobernante acotado que tiene que respetar la Constitución. Y el otro poder que elegimos directamente es el legislativo, que a su vez, de manera indirecta, va a nombrar a quienes integran la cabeza del Poder Judicial. Tenemos, en efecto, propuestas para acabar con la independencia del Poder Judicial y para acabar con la autonomía de los organismos electorales, por ejemplo, que hoy garantizan elecciones auténticas. Yo les invito a que vean quiénes están proponiendo estas medidas, por ejemplo, que implicarían ir a votar por los integrantes de la Corte. Bueno, pues el partido que más votos tenga, además de hacerse por la presidencia, se haría también de la Corte y del INE. Adiós desaparición de poderes. Además, cuando votemos en la boleta de diputados, nuestro voto aplica para las dos vías que integran la Cámara: uninominal y representación proporcional. Eso de que los plurinominales no los elige nadie es una mentira. En la boleta, de un lado tenemos los candidatos en nuestro distrito y en la parte de atrás la lista proporcional. Cuando elegimos el emblema de un partido, estamos votando también por su lista proporcional. No es cierto que nadie los elija y que entonces hay que desaparecerlos. Los elegimos nosotros. Y si se eliminan como están proponiendo, el domingo se propuso en el debate, no estoy diciendo nada que no sea comprobable, la candidata Sheinbaum dijo hay que eliminar a los proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que las minorías se quedarían sin representación. Porque si nosotros votamos en nuestro distrito y nuestro voto no resulta el del candidato o candidata ganador, no quiere decir que ya nos quedamos sin voz y sin representación en la Cámara. También están los plurinominales. La pretensión de que desaparezcan los plurinominales es regresar al México de 1960, al México autoritario. Cuidado. Y también en la votación al Senado, votamos por quien va a representar directamente a nuestra entidad federativa ante la Cámara Alta, y en ese momento estamos votando también por la lista nacional que viene en el reverso de la boleta, y así no gane la fuerza política en nuestra entidad, no quiere decir que en el Senado no tengamos representación. Así que, pues a votar informados en libertad y a preservar la democracia. Gracias. Y finalizamos con sus conclusiones, Virgilio. Adelante. Gracias. Aprovechando la presencia de medios de comunicación, pues lanzarles un exhorto respetuoso y eh, con pleno derecho de su libertad de prensa, que nos ayuden a promover la participación ciudadana, una participación neutral, una promoción neutral a favor del voto de los jóvenes. Es muy importante los medios de comunicación a 11 días de la elección, el que nos ayuden a orientar un debate público hacia las causas de los jóvenes, hacia los temas que más les importan, a obligar a los personajes políticos que están en contienda a pronunciarse respecto de esas causas. Algo de lo que hemos encontrado nosotros es que en la medida que el debate público se pone en perspectiva de partidos, los jóvenes se sienten más alejados de participar. Al contrario, lo que hay que hacer es motivarlos desde sus temas principales de preocupación, desde la perspectiva de la neutralidad. Ellos habrán de decidir por quién elegir finalmente el 2 de junio, pero medios de comunicación, ayúdenos a que los chavos elijan votar, a que renuncien a cualquier excusa, a que armen su plan. Tenemos ahí una serie de materiales que también el CETIS de manera muy generosa nos está ayudando a amplificar junto con otras organizaciones de Baja California. Súmense a este esfuerzo por la neutralidad, y gracias a todos por esto, y especialmente a CETIS por invitarnos a esta mesa tan interesante el día de hoy, a tan solo unos cuantos días de la elección más importante de este país. Gracias. Gracias a nuestros panelistas y a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación.
Les recordamos que podrán recibir el audio y video completo de esta sesión al correo que utilizaron para registrarse y posteriormente lo podrán visualizar en nuestros medios oficiales. También, si desean profundizar o tener una entrevista 1 a 1 con alguno de nuestros expertos, pueden coordinarse con el equipo de comunicación que les realizó la invitación. Muchas gracias, nos vemos la próxima.